Quiero compartir algunas cosas antes de pasar a la administración de la cena y la dedicación del día de hoy. Algunas cosas que Dios me estuvo hablando en esta tarde, en una manera muy especial, muy particular. Es un día particular, lo dijo Joel en un momento ministrando, lo anunciamos, lo proclamamos. Es el día donde venimos delante del Señor a entregarle las primicias. Es un culto de primicias, es una reunión de primicias. ¿Qué significa primicia? Bueno, significa poner a Dios en primer lugar, significa darle a Dios lo primero. Por eso, como primer culto del mes, en realidad el primero fue el domingo, pero como el culto del domingo todavía lo estamos aceitando, el primer culto del mes dedicado al Señor, donde tenemos la cena, la celebración, el recordatorio de su muerte, derramando su sangre con su cuerpo partido, y al mismo tiempo hacemos una dedicación que casi siempre o en gran parte es simbólica, porque ¿quién tiene un mango en esta época del mes? Entonces hacemos una dedicación, le damos a Dios nuestra ofrenda especial, nuestro diezmo en forma casi siempre simbólica, una siembra si es lo que siento, una primicia en mercadería, o como se decía antiguamente, el kilo, algo que aparto para aquel que está en necesidad, y lo venimos a presentar al altar, lo ponemos en las manos del Señor, se lo damos a Dios porque es lo primero todo para Él. Eso es primicia. Y como es un día especial, yo estaba desde ayer buscando, y hoy Dios me habló. Y me hicieron una pregunta a la tarde que tiene que ver con la cena del Señor. 1 Corintios capítulo 11, versículo 27. Me hicieron una pregunta que después de que vi la respuesta a esa pregunta, Dios me empezó a hablar y hablar, hasta, estaba acá y seguía. Y en la administración seguía sobre la misma idea. La pregunta fue, ¿qué quiere decir a los que coman o los que participen? Poneme el versículo, por favor. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Qué quiere decir indignamente? ¿Cómo puedo yo participar de la cena? Porque de eso está hablando. Ese texto forma parte del texto que son como 6 versículos más o menos, creo, que leemos durante la dedicación, durante la cena, que lo va a escuchar cuando participemos, y es todo el momento como se está celebrando, donde se está dedicando cada parte en la cena. Y cuando hacemos esa parte primero, antes de lo demás, hacemos un acto de contrición, se llamaba, y son todas cosas antiguas las que le estoy diciendo, donde vengo delante del Señor, me arrepiento de mis pecados, me pongo a cuentas con Él, me pongo en orden para participar. Siempre empiezo en esa parte, en el momento de la administración, siempre empiezo diciendo, si usted cree o le han dicho que por alguna situación en su vida no puede participar, si le han dicho que no es digno, si le ha dicho que por determinada situación o cree que por haber cometido determinada situación no puede participar del cuerpo y de la sangre de Jesús, lo que hacemos sencillamente es ponernos a cuentas con Él. Acompáñenme a hacer esta oración para recibirlo Él nuevamente, y todos tenemos acceso libremente al trono de gracia y juntos participamos del cuerpo de la sangre del Señor. ¿Por qué? Porque nadie te puede privar de un beneficio que por derecho te corresponde. Esto es una cuestión medio legal de Dios, ¿eh? Un beneficio que por derecho te corresponde. ¿Qué beneficio? ¿De qué le hablo? Del beneficio del efecto que causa la sangre de Jesús y el cuerpo de Jesús quebrado. ¿Cuál es el efecto que causa? Doblemente es salvación de la condenación del infierno, traducido vida eterna en la presencia de Dios, y en el mediano plazo, sanidad y prosperidad que van juntas. Sanidad y prosperidad es lo que significa la palabra salvo en la expresión del griego. Es lo que significa el soteros, una restauración plena, una sanidad y salvación plena en el alma, en la mente, en el espíritu. Entonces, acostumbramos, y la tradición más lo demuestra, a enfocar eso, el indigno,
en el pecado. Y no puedo participar porque estoy en adulterio. Y no puedo participar porque estoy en concubinato. Y no puedo participar porque miento en mi trabajo. Y no puedo participar porque estoy fumando. Y no puedo participar porque ayer, hoy, me mandé alguna. Espero que nunca me dijeron, porque mañana voy a hacer. Entonces ya sería peor. Estas cosas que le digo son cosas que me han dicho, ¿no? Así. Y siempre lo enfocamos en eso y por eso la declaración de fe, la oración a Él nuevamente, presentarnos delante de la presencia del Señor nuevamente, bla, 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 bla. A tal punto es así que la tradición, en la iglesia tradicional, la iglesia cristiana evangélica, no la iglesia católica. El catolicismo totalmente distinto. Dame tu micrófono más. El catolicismo lo pasa por otro lado totalmente eso. Es más, hasta el valor que le da es distinto, pero eso no interesa, ni siquiera vale la pena comentarlo. Pero en la iglesia cristiana evangélica, en cualquiera de sus ramas, muchas veces tradicionalmente, si usted por X razón no está supuestamente así digno, no puede participar nunca de la cena. Si estuvo en disciplina, si estuvo en pecado o si está en pecado, bueno, peor, si tiene que sentar al fondo de la iglesia, no puede, el caso más extremo quiere, el caso más extremo. Al fondo de la iglesia nadie lo puede saludar y no puede por un año participar de la Santa Cena. Y hasta ese extremo se llegaba. Los actos de disciplina que pueden llegar a ser más condenatorios que realmente restauradores. La Biblia dice que hay que restaurar con espíritu de mansedumbre, no con látigo en la mano, pero bueno, a veces nos cuesta entender. Entonces me quedé pensando en eso, en el indignamente. ¿Y qué significa ser digno? Digno es merecedor. Que alguien sea digno de algo significa que merece algo. Cuando cantamos al Señor, cuando decimos digno, es que Él merece adoración o alabanza. Él merece nuestra vida entregada. Él merece que nos postremos. Él merece nuestra ofrenda. Dice Apocalipsis 4:11, creo, no lo busquen, no lo pongan. Dice, digno es el Cordero de recibir la gloria, la honra y el honor, porque todas las cosas por Él fueron creadas y algo así. Merecedor de todo el honor. Él, solamente Él. Entonces vuelvo a esto y digo, por lo tanto me encuentro, si cualquiera que coma o beba este pan del Señor sin merecerlo, cambia un poco el sentido, sin merecerlo, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces me encuentro en una disyuntiva. ¿Qué significa que yo merezca o no merezca participar de la cena del Señor? ¿Qué califica que yo merezca o no merezca? ¿Quién puede decir que merezca o no merezca? ¿Quién puede juzgar y decir, no? Porque a veces las palabras, le ponen un manto sacro que uno se queda así. Una cosa es yo te digo, Gastón, me la agarro con vos porque por nuestra relación y demás, entonces no pasa nada, otro capaz que se me asusta. Yo a Gastón te digo, no sos digno de participar, te agarro toda una cosa así, te pones así. Pero ¿cómo suena si yo te digo, no te mereces participar de la cena? ¿Viste cómo suena peor? Supuestamente el otro es peor, pero ¿viste cómo suena peor? Te está discriminando, te está rechazando, te está marginando, te está despreciando. Entonces, ¿quién es quién para juzgar al otro sobre quién merece o no el beneficio del cuerpo y de la sangre de Jesús? Entonces, no entiendo. Así son mis conversaciones con Dios, con la Biblia. No entiendo. ¿A qué te referís? ¿Qué quiere decir entonces? ¿Quién merece o quién no merece? Y empiezo a buscar en la palabra, a buscar algunas referencias que tienen que ver con ese contexto, y me encuentro, primero que le voy a leer, no tenés esa versión ahí, así que olvídense, despreocúpense. La versión TLA, en este mismo versículo,
que me la anoté, dice, en esa partecita, indignamente, dice, sin darle importancia. Está diciendo, todo aquel que venga a participar del cuerpo y de la sangre del Señor sin darle importancia, esa persona que no le dé importancia es culpable del cuerpo y de la muerte del Señor. O sea que la cosa cambia, no era una cuestión de pecado. Es una cuestión de qué me pasa a mí adentro cuando estoy delante de. ¿Qué entiendo? Por eso hay un contexto que tiene mucho que ver con el hebreo, con el momento de la cena, que es la palabra discernir. La palabra discernir, entre una de sus grandes, de todas las explicaciones, las definiciones que tiene, se traduce algo parecido a masticar. Por lo tanto, cuando usted está masticando algo, está discerniendo algo. Vamos un poquito más simple, va a ver qué le pasa. Cuando está con alguna situación, con algún problema, algo que no entiende, ya sea por una persona, o que pasó algo, o tiene que resolver algún embrollo, o le contaron un chisme, también es válido, o se enteró de algo de alguna persona que, no sé, que habló mal, o que le está pasando algo, qué sé yo, alguna de esas cosas. Uno se queda con la idea y no lo termina de resolver. Y muchas veces decimos, me lo quedé masticando el tema. ¿Viste? Masticar, discernir, tiene el mismo significado casi que el proceso digestivo de la vaca. Mirá lo que llegamos, Ana. ¿Qué tiene que ver la vaca en medio de la Santa Cena? Tiene que ver con el rumiar. Espera, tranquila. Se me está poniendo bien Amelia, entonces ya se pone brava. Espera. Antes de digerir, cachito antes. El rumiar. El rumiar no es solamente cuando el marido ronca, eso es otra cosa, eso es otro mambo. El rumiar de la vaca o de cualquier otro rumiante se mete su pasto o la variedad vegetal que coma y está. ¿Vio una vaca comiendo? ¿Lo vio alguna vez de frente? Parece que se le sale la mandíbula. Parece que está comiendo chicle. Nada. Come, hace una pasta, la traga, va al primer estómago, la manda de vuelta para afuera. Si no lo sabía, se está enterando. No vomita, rumia, no está vomitando. La manda otra vez para afuera. Lo vuelve otra vez. No. Le cuento que la abeja hace lo mismo con la saliva y el polen para hacer miel. Esa miel que a usted le gusta es vómito de abeja. Toma. ¿Qué te pasa? No, porque la miel es más sana. Vómito de abeja te está comiendo. No voy en contra de tu negocio, Amalia. Uy, estoy súper difónico. Espere. 2, 3 y hasta 4 veces, si no me equivoco, ahí no estoy seguro, creo que hasta 4 veces la vaca hace ese procedimiento. En todo ese está deshaciendo, está convirtiendo esa comida en una masa después, ya sin que no podía identificar que tiene, lo discernió, lo desmenuzó, lo comprendió, le tomó el gusto, ya sabe de qué se trata. Hay gente, veo que los orientales son todos medio raros, ¿no? Tienen todas unas cosas muy raras. Los orientales dicen que para la sana digestión, para comer bien y que eso no le haga mal y sea una digestión correcta, usted cada bocado tiene que masticarlo, entre 50 y 70 veces. Por eso son todos flacos, porque cuando terminó un plato de comida, el tipo se queda sin muela o ya no come más. Entonces, 50, 70 veces. Pero cuando hace eso, o lo que hace un gourmet, o lo que hace el que prueba el vino, está sintiendo el sabor, reconociendo lo que tiene, está discerniendo. Yo no sé cómo hace la pastora, me encanta, a veces me lo hace a mí. A ver, ¿qué gustito le sentís? Algo de la comida. ¿Qué sé yo?
A veces algunos programas de televisión lo hacen. No, porque aquí tiene un poquito de romero. A mí tiene gusto a canelón, no sé. No, porque tiene una pizca de qué sé yo que tiene. Pero hay gente que sí tiene. No tengo ni idea. Está discerniendo, entendiendo, comprendiendo la comida. Eso significa el discernir del acto de la cena del Señor. Entender no lo que está comiendo o lo que está tomando, entender qué es lo que está haciendo, entender qué representa, entender que no es que se juntaron a comer un rato, sino entender que, pucha, esto es lo que Jesús hizo por mí. Esto es la obra de salvación. Esto es la libertad de la condenación. Esto es la vida nueva, la vida eterna, la vida abundante, como decimos a veces al terminar la administración de la cena. Esto no es simplemente un cacho de pan y vino. A eso se refiere con el ser digno o no ser digno. Entenderlo, discernirlo, reconocerlo, darle valor, darle importancia, comprender de qué se trata. Y cuando yo comprendo de qué se trata, entonces la cosa cambia de valor. Ya no es simplemente, un ritual más, una reunión más. Es un culto, no es un culto más, es una reunión especial. Es un tiempo particular. Es un tiempo al cual vengo a entender que no tendría ni siquiera que faltar. Porque estoy recordando lo que Él hizo por mí. No solamente el ritual de la mesa, no solamente el ritual de la partición, no solamente el ritual del repartir, no solamente el otro ritual que le hemos sumado, le hemos conectado de dedicar ofrendas, diezmos, siembras y primicias en el mismo acto, poniendo a Dios en primer lugar, reconociendo que Él está primero. Mateo capítulo 10, verso 37 al 39, miren lo que dice sobre el ser digno. Hay un montón de pasajes, si usted se pone a buscar va a encontrar un montón de pasajes que hablan sobre el ser o no ser digno. Hay un montón de cosas que va a encontrar en las cuales uno no es digno. Hay un montón de cosas en las que va a mencionar sobre, por ejemplo, sobre si Jesús es digno o no, que después en un ratito le voy a contar. Sí, Él es digno, no solamente por lo que le acabo de decir, sino por algo más, Él es digno. Pero respecto a nosotros, gracias Carmen, respecto a nosotros, a nuestra relación con Dios, Mateo le dije, capítulo 10, verso 37 al 39. ¿Dónde está? Acá. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, ¿no es digno de mí? El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Explicamos ese concepto que está muchas veces mal entendido. ¿Qué significa lo que está diciendo acá en versículo 38-39? ¿Qué significa tomar la cruz? Y siempre pregunto a los que están cruzando, ¿qué significa cargar la cruz, llevar la cruz, tomar la cruz? Y la respuesta tradicional, que viene de nuestro, ya sea conocimiento o origen o de la costumbre católica, es cargar con el problema. Llevar la cruz es, bancarte la que te tocó. ¿Qué sé yo? Cargar la cruz es, entender que esto me lo voy a tener que aguantar por el resto de mi vida. Cargar la cruz es el problema de salud, el problema con mis hijos, el problema con mi esposo o con mi esposa, un problema físico, visible o no visible, y no tiene nada que ver con eso. Eso no es cargar la cruz. Cargar la cruz, en este contexto, lo que está diciendo, y en base a lo mismo que estamos hablando, cargar la cruz significa lo que Jesús iba a hacer con la cruz. ¿Usted sabe qué iba a hacer Jesús con la cruz?
¿Vio alguna vez el Vía Crucis o vio la película Jesús? ¿Sabe qué iba a hacer Jesús con la cruz? Como se lo muestra el Vía Crucis, llevando el madero al hombro. Hay discusiones sobre si realmente llevaba la cruz o solamente un trozo de madera. Lo más real, lo más probable es que haya sido solamente un poste, no todo. En definitiva es igual. Cargar la cruz. ¿Sabe lo que hacía aquí una persona que usted veía caminando por Avenida San Martín, que iba cargando la cruz? Iba al matadero. Como dice Isaías capítulo 40 o 42, iba al matadero. En el contexto del Imperio Romano, iba a ser crucificado. Había sido condenado y se iba a ejecutar el juicio. Lo iban a crucificar, o sea, el tipo iba a morir. Cargar la cruz representa voy a morir. Donde después Jesús le agrega otro texto que dice, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Enseñándonos que lo importante entonces para seguirlo a Él, porque dice el que me seguirá o no, y dice que es digno, lo que está diciendo es que para seguirlo a Él tengo que morir. Tranqui, no es pegarte un tiro en la cabeza. Es más, hasta eso sería muy fácil, el sacrificio. Veíamos una película hace una semana atrás, o un capítulo de la serie esa que estábamos viendo, había un sacerdote que se había mandado una, pero de convoy, siglo XIV. Y el tipo cargaba con su pecado y con su secreto, no lo podía contar. Iba a ser más grave en su pensamiento, era más grave contarlo que bancárselo. Entonces cargaba con el secreto de lo que él había hecho y todas las noches entraba a su habitación y con el látigo ¡fa! Se daba. ¡Fa! ¡Fa! Y saltaba sangre para todos lados y la espalda del cura toda lastimada. El pecado seguía igual, seguía sin perdonar, la situación seguía igual, nada cambiaba, solamente que el tipo estaba todo lastimado. No es eso el morir. El morir significa dejar aquellas cosas que son las que te gustan, dejar aquellas cosas que pusiste en primer lugar. Morir significa poner en primer lugar, invertir la torta, poner en primer lugar las cosas que Dios quiere. El morir significa hacer lo que Dios te manda hacer, entender que somos siervos, sirvientes, esclavos. Eso significa siervos, sirvientes, esclavos. Y que entonces tenemos que hacer lo que Él nos dice, no otra cosa. El morir significa estar dispuestos a ir al altar real, no a este. Al altar real, el de la... donde el cordero o el carnero o el bicho que fuera era desmembrado, previamente degollado. Solamente se podía matar cortando el cuello, la sangre se tenía que vaciar, después era desmembrado, puesto sobre el altar y eso se presentaba y se ofrecía a Dios en olor fragante. Por eso yo siempre digo, a Dios le gusta el asado, Dios no es vegetariano. El olor fragante era olor a cordero asado. Mire qué tonto que Dios. Ese olor subía como ofrenda delante de Dios. A eso se refiere cuando nosotros en realidad pasamos al altar, estamos pasando a morir. Pero no estamos entendiendo, no estamos capaz discerniendo eso. Capaz que pasamos al altar a recibir. No, viejo, pasás al altar a morirte. Un cambio de pensamiento, de criterio, un cambio de posición respecto de quién es Dios. Entender que voy delante de Él, cabeza gacha, a que Dios me tome, me bendiga y me salve. Ahora bien, a esos no son dignos de mí, son a los que Pablo dice que participen de la cena del Señor. Volviendo para atrás, haciendo toda una mezcla de los versículos, si vuelvo a leer, poneme de vuelta 11:27 de Corintios, por favor. De manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor, de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor, cachito, amando más a su padre o a su madre que a mí, amando más a su hijo o a su hija que a mí, no tomando su cruz, no siguiendo en pos de mí, poniendo en primer lugar su vida,
¿Viste? Lo mismo me pasó a mí. Entonces, esa persona, no me cambié ese versículo, déjame el que estaba ahí. Gracias. Será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si yo vengo a presentarme, como en esta noche, a presentarme en el altar de la mesa que va a estar acá en un ratito, a participar del cuerpo y de la sangre, pero pongo en primer lugar, adentro mío, ¿no? Pongo en primer lugar mi familia, mi trabajo, mi economía, mi propia vida, mis deseos, mis ganas, mis ocupaciones, mis pensamientos, mis criterios. Pongo en primer lugar lo mío. En vez de esto, no es simplemente que, no pasa nada. Dice, será culpado. La cosa, no es moco de pavo la cosa. No es Antiguo Testamento, época de ley, que en Jesucristo es redimido. No, será culpado. Significa que vas a llevarte con una credencial que diga, por tu culpa Jesús murió. Y tenés que pagar por esa culpa. Eso significa. Antiguamente se decía, muchas veces lo he escuchado, recuerdo hasta aún en mi familia he escuchado eso, los judíos mataron a Jesús. Los judíos no mataron un cuerno a Jesús. Los que mataron a Jesús fueron los romanos, no los judíos. Y tampoco ellos lo mataron. El que mató a Jesús fue mi pecado. Y cuando yo lo reconozco, vengo delante de Él, lo recibo en mi corazón, me humillo ante Él, entonces todo el proceso de humillación de recibir al Señor, entonces lo que Él hizo por mí tiene efecto en mí. Ya no soy culpable, Él carga mi culpa y yo soy salvo. Eso es la salvación. Eso es la salvación. Recibir a Jesús, entenderlo como discernirlo, como Salvador, significa no solamente el hecho de la cruz, el hecho del pan, el hecho de la copa, el hecho de la ofrenda. Discernir a Jesús significa entender que lo que hizo, lo hizo por mí y que yo tendría que estar ahí. Por eso es necesario, es urgente, es importante cambiar nuestro criterio respecto de Dios. Segunda Crónicas 31:21 dice, en todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Eso es primicia. Hacer las cosas de todo corazón. Primicia es poner a Dios en primer lugar. Ser o no ser digno de Dios, ser o no ser digno de participar y por lo tanto recibir el beneficio que implica, y le repito, salvación, condenación del infierno, sanidad del cuerpo y prosperidad. Todo eso significa, se hace poniendo a Dios en primer lugar. Por eso la oración de esta noche va a ser si pongo o no pongo a Dios en primer lugar. Eso es primicia. La salvación se recibe por promesas. La bendición se recibe por promesas. Es más, dice 2 de Pedro 1:4, que es uno de los versículos que iba a utilizar el otro día. 2 de Pedro 1:4 dice que a través de sus preciosas y grandísimas promesas, Él nos hizo participantes de su naturaleza divina. Así que por sus promesas, yo soy participante de Dios. Estoy codo a codo con Dios. Por sus promesas y mi actitud ante sus promesas, porque las promesas tienen que cumplirse. Por sus promesas y mi actitud ante sus promesas, porque dice 2 Corintios 1:20 que es por medio de mí para la gloria de su nombre, recibo a través de sus promesas, recibo esa afiliación, soy parte de Dios, estoy junto con Dios. La salvación se recibe por promesas, la promesa de la fe. Pero solamente las decisiones te hacen digno. Solamente tus decisiones te hacen digno.
Todo lo demás es por fe a través de las promesas. Lo que vos decidas o no decidas te hace digno. Termino Apocalipsis capítulo 5, versículo 12, poneme allá, así ya dejo ahí. Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Quién? ¿De quién habla? De Jesús. Jesús sí era digno. ¿Y cómo hizo para ser digno de recibir todo eso? Muriendo en sacrificio. El cordero que fue inmolado significa sacrificado. El cordero que fue sacrificado es digno de recibir. Bla, 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 bla. Jesús sí es digno a través de su sacrificio. ¿Seremos dignos nosotros? Póngase en pie.